Una noche cualquiera, a las 3 de la madrugada, Edward iba camino de su nuevo hogar. Conducía su viejo Land Rover Santana a través de la niebla, con dos adolescentes y los escombros de su matrimonio apiñados en los asientos traseros. Aquel coche era lo único que había podido salvar de su vida anterior, la herencia que había recibido de su padre. Tenían una buena vida. Él trabajaba en las oficinas de una importante empresa de comunicaciones. Las chicas iban a un buen colegio y su mujer era feliz. Todo iba bien, hasta que un día le despidieron y en apenas una semana toda su vida se vino abajo como un viejo edificio carcomido hasta los cimientos. Después de aquello, todas las puertas que hasta entonces siempre había tenido abiertas se le cerraron en las narices con un sonoro portazo. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, incluso su esposa. Ese había sido su último clavo en su particular ataúd, el más doloroso. Una noche, en plena cena, Lenore le había dejado sobre la mesa una demanda de divorcio, entre plato y plato, como si fuese lo más normal del mundo. La separación le había destrozado, no en lo económico como le pasa a la mayoría, sino a nivel anímico. Edward era un hombre sencillo, disfrutaba de pequeños placeres y su mayor fuente de felicidad era su familia. Podría decirse que se nutría de amor más que de cualquier otra cosa, y por desgracia también le habían privado de eso. Por eso ahora viajaba al amparo de la oscuridad, como huyendo del dolor, mientras lloraba en silencio, perdido en recuerdos del pasado. La carretera era penosa. No sabía a qué destinaban los políticos todos esos impuestos que con tanta diligencia y buenas palabras le obligaban a pagar. Rumiando contra su mal humor, rebuscó en el asiento del acompañante hasta dar con una cajetilla de tabaco. Cogió un cigarrillo y lo encendió. Hacía tiempo que había vuelto a fumar y pronto volvería a beber. Los vicios siempre eran mejor de dos en dos. La culpa quedaba dividida. Miró el reloj. Eran las 3:30. Llegarían a su destino sobre las 5 y todo empezaría a mejorar. Edward no tenía dudas al respecto. Era científicamente imposible que las cosas empeorasen. La mudanza era una parte esencial en su plan de resurgimiento. Había hecho lo imposible por encontrar aquella casa, una vieja casona de piedra en un pueblo de montaña. Y después de mucho negociar, había logrado comprarla a un buen precio. Ese era su destino. Allí se dirigían, flotando sobre las líneas de la carretera, como si estuviesen al borde de un sueño o una pesadilla. Apenas 2 horas y unos cuantos cigarrillos más tarde, el coche se detuvo frente a la puerta de la casa. Edward abandonó el asiento del conductor y miró el amanecer con cierto asomo de satisfacción en el rostro. En alguna parte había leído algo sobre los dedos de rosa de la aurora, y aquella mañana se lo recordaba. Sus sonrisas hizo añicos, como una vidriera destrozada por un balazo, cuando las puertas traseras del coche se cerraron con sendos portazos. Lina y Vera habían despertado. Sus niñas, su orgullo, su alegría. Eran 2 mellizas, adolescentes por entonces, distintas entre sí como el día y la noche. Donde Lina era todo moda, estilo y elegancia. Vera era todo lo contrario. Disfrutaba de lo gótico, de lo macabro y la estética victoriana. «Bonita casa, ¿verdad, chicas?», preguntó él, tratando de sonar más esperanzado de lo que estaba. Ambas dirigieron su atención al imponente edificio, del que parecía emanar un estoico y expectante silencio. Después de darle un buen repaso, dieron su opinión sin cortarse un pelo. «¿Eso va a ser nuestra casa?», dijo Lina asqueada. «Pero si es una ruina, papá». «Seguro que tiene algún fantasma», conjeturó Vera. «Me encanta». Le arrebataron las llaves
y cada una a lo suyo. Echaron a andar hacia la casa, dejándole solo con las maletas. «No os preocupéis por nada, ya me ocupo yo de descargarlo todo». Sacudió la cabeza resignado mientras se entregaba a la tarea. Terminado el traslado y con las niñas ocupadas en instalarse, subió las lúgubres y polvorientas escaleras hasta el dormitorio principal. La espalda le estaba matando, pero no pasó por alto el lamentable estado de las paredes, todas llenas de costras húmedas y arañazos. Además, el último tramo de peldaños que llevaba el desván estaba cerrado con tablas llenas de clavos oxidados. Tendría que quitarlas, pero antes necesitaba echarse una buena siesta. Su dormitorio estaba igual que el resto de la casa, húmedo y cubierto de polvo. No tenía aquellas extrañas costras que se había visto en otras estancias, pero le sorprendió encontrar un revólver y 2 cajas de balas del calibre 44 sobre la mesilla de noche. Se encogió de hombros mientras se descalzaba y se metió en la cama sin quitarse siquiera la ropa. ¡Qué sueño tenía! Despertó horas más tarde con el corazón desbocado y un grito inarticulado oprimiéndole la garganta. Mientras dormía había tenido un mal sueño. Se había visto arrastrado a una estancia húmeda y oscura que olía a putrefacción. En ella algo le hablaba, susurrando en un modo antinatural y frío como una lápida de una noche sin luna. Oía también el batir de unas alas membranosas que revolvían el aire viciado a su alrededor, y a cada rato veía como unos ojos rojos le acechaban entre las sombras. «Ellas son nuestras ahora», decía aquella voz, siendo una y muchas al mismo tiempo. «Olvídalas, mortal. Vete y no te acerques al desván». Las niñas. Una parte de él pensaba que aquello era ridículo, pero algo en su interior, algo primario, le decía que debía tener cuidado. Temblando de pies a cabeza, cargó el tambor del revólver y se dispuso a atravesar el pasillo en busca de sus hijas. Era las 10 de la mañana y a pesar de ello, no entraba luz por las ventanas. Fuera tan solo había niebla. Bajo sus pies, las tablas del suelo crujían, delatando su presencia y haciéndole saltar a cada paso, asustado incluso de sí mismo. Después de instantes de agonía, llegó a la habitación de Vera, abriendo la puerta de una patada. Encontró el móvil de su hija, olvidado sobre la mesita de noche. Encendió la luz y comprobó desesperado que había desaparecido. El único rastro que quedaba de ella eran 3 gotas de sangre sobre la alfombra blanca que había a los pies de la cama. Con el corazón martillándole en el pecho, Edward corrió a la habitación de Lina y la encontró en las mismas condiciones que la de su hermana. Se sentó en el suelo del pasillo, agitándose presa de la ansiedad, mientras cubría la cara con las manos. Alguien se las había llevado y tenía la aterradora seguridad de que su sueño tenía que ver con todo aquello. «Está bien», se dijo a sí mismo. «Veamos si estoy loco o no». Empuñando el arma con fuerza para darse valor, subió por las escaleras hasta llegar al tramo bloqueado con tablas. Las destrozó con facilidad. La polilla había hecho estragos. Sin darse cuenta, había empezado a morderse el labio inferior y por ello la boca le sabía sangre. Escupió un salivazo teñido de rojo y se adentró en la oscuridad. «¿Lina?», preguntó esperanzado, pero con el miedo asomándose a su voz. «¿Vera?». El aire de aquel desván era húmedo y en él flotaba un olor familiar. Olía a excrementos de rata, madera carcomida y podredumbre, todo ligado con una pestilencia del moho. Valiéndose de la linterna del móvil, escudriñó la habitación.
Pudo ver las tablas del techo, una gotera que caía rítmicamente, ajena a todo, y algo que colgaba de la viga. Entrecerrando los ojos, distinguió a sus niñas, cogidas de la mano y colgando cabeza abajo, con sendos hilos de sangre manando de sus cuellos. Un movimiento en las sombras le sobresaltó, y al seguirlo con el haz de luz, vio algo que ni siquiera habría esperado encontrar en sus pesadillas. 8 murciélagos tan grandes como un hombre colgaban de una esquina del desván. Enormes, grotescos, las alas plegadas sobre sus cuerpos. Al sentir la luz abrieron los ojos. Las mismas ascuas ardientes que Edward había visto en su sueño. «¡Te lo dijimos, mortal!», sisearon al unísono. «¡Te dimos la oportunidad!». El hombre alzó su arma con manos temblorosas y abrió fuego, haciendo que una de las bestias emitiese un arcano chillido cargado de dolor. «¡Matadle!», gritaron los otros al tiempo que desplegaban sus alas y se lanzaban sobre él. «¡Devolvedme a mis hijas!», bramó Edgar histérico. Las detonaciones del revólver iluminaron el desván en un fútil intento de acabar con aquellos engendros. De repente, sintió como unas garras le atravesaban el corazón al tiempo que 8 bocas se cebaban con su cuello. Sus niñas también les había fallado a ellas. Los 2 cadáveres colgando de la viga fueron lo último que Edward vio antes de que unas alas le bloquearan la visión y la pérdida de sangre le llevase al dulce sueño que es la muerte.